Hello, I'm Barbara Oakley, and I'm a Distinguished Scholar of Global Digital Learning at McMaster University, and I'm affiliated with Class Central. Mi nombre es Edna Manotas, trabajo en el Centro para la Excelencia Docente de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Es un placer estar aquí. It's a pleasure to stay with you. Oh, it's fun to be here speaking with you. And what impressed me, I'm here at Universidad del Norte, which is often called Uninorte, and I'm very impressed with the MOOC making that's happening here at Uninorte. And you are in charge of the MOOCs here, so I wanted to ask you a few questions about how you're creating your new MOOCs. Okay. So, my first question is that you seem to have a sense of what makes a good MOOC, what's behind it. Can you talk a little bit about that? Bueno, uno de los aspectos más importantes que hemos organizado aquí en la Universidad del Norte es comprender el MOOC como una unidad de comunicación. Es decir, ese discurso que tiene el profesor, para nosotros es muy importante que lo estructure en momentos importantes de la clase. Es decir, una muy buena introducción, un desarrollo y una conclusión. Esa introducción debe tener un gancho o debe tener una pregunta o algo que llame mucho la atención al público el que lo está viendo, con el fin de poder capturar la atención sobre el objetivo de aprendizaje de esa lección. Algo que también hemos aprendido es que los recursos audiovisuales, la graficación y los apoyos visuales que se utilizan en la videolección deben tener una interacción con el profesor. No es simplemente que esté el profesor y toda la interacción detrás, sino que éste esté totalmente involucrado con lo que está pasando a su alrededor y que pueda tener una interacción. Esto ayuda a hacer énfasis en algunos conceptos que el profesor quiere contarle a su público, en este caso a los estudiantes del curso, y a la vez permite mostrar de manera clara lo que el docente está tratando de decir. No podemos, digamos, hacer gráficos que vayan por separado de lo del discurso, sino que al contrario, que apoyen y que en esa edición que se haga haya como toda una sinergia de elementos para apoyar esa lección. Well, one thing I notice is that your visuals, it's not like this professor is just standing there and then the visuals come up beside them, or maybe bullet points. There seems to be a lot of interaction and things going on. I mean, hopefully we can cut now to some of the visuals that you have in your MOOC or in some of your MOOCs. But I think that's very impressive what you're doing. Trabajamos muy mano a mano con el profesor. Él es el principal agente, ya que de él sale la idea, él escribe el guión, él es el principal asesor y consideramos que es una parte primordial de nuestro trabajo. Por eso trabajamos muy coordinadamente, muy estrechamente con él. De hecho, no queremos evidentemente ocultarlo porque consideramos que es muy importante su expresividad, su capacidad comunicativa, su presencia, pero por otro lado también consideramos que es muy importante los recursos visuales que acompañan su presentación, hasta el punto de que casi preferimos que él ceda el protagonismo a esos recursos visuales, que tengan una fuerte presencia y que más bien el profesor los acompañe y que se refuercen mutuamente. Lo más importante con los cursos masivos en línea, sin duda alguna, es que son una experiencia de comunicación. Cambia totalmente la experiencia del profesor, por eso nos gusta que el profesor se sienta cómodo. El profesor a veces sale del salón de clases, está en un estudio como este, que es totalmente, digamos, no es natural a su entorno, no hay estudiantes, hay micrófonos, hay cámaras, hay personal audiovisual, hay personal de staff que lo está ayudando. Entonces puede que el profesor tenga un poco de nervio y cambie. Hay muchos profesores que son muy buenos en su clase magistral, pero cuando ven la cámara se sienten un poco más intimidados. Lo que hacemos con el profesor es un proceso de ensayo, que se sienta cómodo con las cámaras y que pueda construir ese minuto de conversación de una manera distinta a una clase de 2 horas. Prácticamente es llevar su discurso de largo a una microlección y que tenga elementos que manejen la emoción y que conecten con el espectador. Any other comments you might have about your MOOC making or your studios? Es importante que el MOOC sea visto como un pedazo de película, porque básicamente tú estás viendo un contenido en un ordenador.
Cuando estamos viendo películas en un computador o cuando estamos viendo toda una secuencia de series a través de Netflix, por ejemplo, tú te mantienes conectado a partir de la emoción y a partir de historias que te van contando, inclusive vas saltando de distintos tipos de géneros y de formatos. Quisiéramos llegar allí, que toda la experiencia MOOC parezca como cuando estás viendo películas en una plataforma, ¿no? Que sea lo más cercano a eso. Y que tu cercanía con el curso sea básicamente una experiencia de aprendizaje, no tanto un momento en el que acartonado en el que vas a escuchar a una persona por un cierto número de tiempo, pero en el que no vas a sentir nada y el que tal vez, como no estás conectado con la emoción, tal vez no vayas a recordar muchas cosas. Algo que también hemos aprendido es que es interesante que la universidad trabaje sobre especificidades o temas propios de la universidad. Es decir, no tendría ningún sentido que una universidad en Colombia pues trabajemos temas tan genéricos como matemática general o cálculo o álgebra, que sí son valiosos, pero ya hay como saturación de los mismos temas. Si nosotros podemos hablar desde la experticia de nuestra universidad, de lo que nos da el valor agregado de estar en una universidad en Colombia, cerca al río, cerca al mar, con grandes investigadores en distintos temas a nivel latinoamericano, podemos de verdad enfocarnos en temas que sean interesantes, es decir, lo local, pero que al mismo tiempo sea global. Estamos buscando eso que nos hace interesantes, eso que nos hace distintos y que nos puede ayudar a llegar a una población diferente, globalizada y que pueda comprender también esas particularidades y que de verdad tenga un valor agregado todo ese conocimiento que como universidad hemos construido. Yes, I couldn't agree more. I always think that the best MOOCs are a combination of academia, Exactly. Silicon Valley, and a little bit of Hollywood. Exactly. And all of those things go together. So sometimes I think professors say, well, I can be boring in the classroom because I've got them trapped, so why can't I do the same thing online? And it just doesn't work online. You need to add some sizzle. And I think what you have is the steak, so to speak. In other words, you've got the real important pedagogical material that you're trying to teach, but you also have the sizzle with the steak. You've got the kinds of things that can help people to emotionally connect with the material. So I love what you're doing. Thank you so much for taking a few minutes to speak with me here today. Thank you. Thank you.